Bendiciones con todos. Tema 85, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y las evidencias contundentes de su divinidad. Y utilizamos San Juan capítulo 12, versículos del 9 al 11, que dice lo siguiente. Gran multitud supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mire, estamos cerca de la última semana de vida del Señor Jesucristo. Una vez más se encuentra en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, el que fue resucitado. María le ungió sus pies con perfume muy caro y todos estaban sentados a la mesa comiendo. Ahora bien, muchos judíos se enteraron que allí estaba y para este momento su popularidad había crecido debido al milagro de la resurrección de Lázaro que había ocurrido. El hecho de ver a Lázaro con vida era un testimonio contundente de la divinidad y carácter mesiánico de Jesús. Y esto llegó a constituir un verdadero dolor de cabeza para los fariseos y saduceos, que querían evitar que la gente creyese en Jesús. ¿Cómo lograrlo si existía evidencia contundente de que Jesús era Dios y el Mesías? ¿Cómo? Las evidencias contundentes. Juan 12:9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Jesús estaba en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, el que había sido resucitado, y una gran multitud de judíos que se habían enterado de que Jesús estaba allí, decidieron ir, no solo para verlo, sino también para ver a Lázaro, ya que era increíble verlo con vida después de enterarse de que había estado muerto. Muchas de esas personas habían estado allí presentes cuando vieron a Jesús resucitar a Lázaro. Otras quizás solamente estuvieron presentes en el día de la sepultura. Vieron su cuerpo muerto y ahora han escuchado que vive. Todo esto era verdaderamente asombroso. Lo cierto es que la credibilidad y el ministerio de Jesús no solo se basaba en palabras bonitas, sino en señales sobrenaturales que lo respaldan. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró ser quien decía ser por al menos tres razones. Sí, tres razones. Primero, porque su vida era intachable, vivía en total santidad, de acuerdo a la palabra de Dios y no bajo las tradiciones religiosas de los hombres. Y así lo dijo en Mateo 5:17. Escuche, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vivía de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a las tradiciones de los judíos, ganando la desaprobación de ellos, pero logró vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, experimentando nuestras mismas debilidades y fue tentado en todo, pero nunca pecó. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En segundo lugar, el ministerio de Jesús es verdadero porque predicó y enseñó el verdadero y único evangelio. Su vida de santidad era acompañada por su
increíble capacidad de predicar y enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla, pero con gran autoridad. Sus enseñanzas eran maravillosas. Estas eran enseñanzas en las sinagogas de los judíos, en las plazas, en el templo, en los montes, en la orilla de los lagos, en las casas donde era invitado y en general en todo lugar donde él iba, predicaba la palabra y enseñaba el evangelio. Y lo hacía de tal manera que aún las personas más sencillas entendían. Mire, Jesús aprovechaba toda oportunidad para predicar la palabra de Dios como debemos hacerlo nosotros. Sus métodos de comunicación eran increíbles. Tomaba ventaja de las circunstancias que le rodeaba para sacar una buena enseñanza. Usaba parábolas, metáforas, hipérboles, ironías y muchas figuras retóricas. Formulaba preguntas a su audiencia para despertar su curiosidad y que ésta los llevara a grandes conclusiones edificantes. Sus enemigos trataron de tentarle y formularle toda clase de preguntas peligrosas que cualquier persona no hubiese podido responder sin caer en su ingeniosa y diabólica trampa. Pero a todas el Señor respondió con gran ingenio y de maneras nunca antes esperadas. No cabe duda de que enseñó la palabra de Dios no como uno de los más versados comentaristas bíblicos, sino como el verdadero autor de ella. Por ello la gente se maravillaba al escucharle hablar. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y finalmente, el ministerio de Jesús es verdadero porque las señales que lo acompañan lo confirman. Juan utiliza la palabra señal en lugar de milagro, y una señal es una obra sobrenatural que opera para confirmar el respaldo que esa persona tiene de Dios. Jesús tenía el respaldo de su Padre. Todos sus milagros fueron hechos para demostrarle a la gente que Él era el enviado de Dios y el Espíritu Santo estaba sobre su vida para respaldarlo en todo momento. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para enseñar, para sanar, Por tanto, por estas tres razones la gente creía en su ministerio, su vida santa, su doctrina y las señales que le acompañaban eran evidencias contundentes de que realmente Él es Dios y el tan ansiado Mesías, y la resurrección de Lázaro era una de ellas, una señal contundente. Ahora, los enemigos de Jesús deciden eliminar las evidencias. ¿Qué dice San Juan, capítulo 12, versículos 10 al 11? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban de sus creencias falsas. Maravilloso, pero venían a Jesucristo. Eso es lindo. Mientras que muchos judíos se regocijaban y admiraban de las evidencias que respaldaba a Jesús, los líderes religiosos se preocupaban porque ante semejantes evidencias era muy difícil desacreditarlo. Por ello decidieron deshacerse de la evidencia, es decir, matar a Lázaro. Durante mucho tiempo el diablo ha querido deshacerse de las evidencias que demuestran que quién es Cristo y la existencia de Dios. Cuando los fariseos y los saduceos lograron
que Jesús fuese crucificado, pidiendo a Poncio Pilato que pusiese guardias en la tumba, ya que recordaban que había dicho que resucitaría al tercer día y querían evitar a toda costa que Cristo resucitara. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 27, versículo del 62 al 66? Póngale atención. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sin embargo, no pudieron evitar que Jesús resucitara al tercer día, y lo único que les quedó fue inventar historias para tratar de ocultar la evidencia de su resurrección. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire, no pudieron de ninguna manera evitar que Cristo resucitara, porque Él es el Dios Todopoderoso y Él entregó su vida para salvarnos. Y de esta manera el diablo ha tratado de ocultar la verdad de la resurrección, las evidencias de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, de la existencia y la divinidad de Jesús y en general de la verdad del Evangelio. Pero por muchos que se esfuercen por hacerlo, la verdad prevalece ante las tinieblas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Las evidencias de que Cristo es Dios, las evidencias de que Cristo es todopoderoso. Levantó a Lázaro, que tenía 4 días en el sepulcro. Sí. Y la gente vino y se convirtió. Pero también hay gente que buscaron no solo matar a Jesucristo, sino también a Lázaro para tapar las evidencias. Pero escúcheme bien, jamás se podrán tapar las evidencias que están plasmadas en la palabra de Dios. Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el esposo de la novia, que es la iglesia, que va a celebrar en la eternidad. Nosotros queremos que usted sea parte de esa iglesia. Nosotros queremos que sea parte del pueblo de Dios. Por eso nos damos a la tarea de presentar la oración de fe en cada video para que usted se convierta en un hijo de Dios y venga y sea parte de esta familia maravillosa que continuará en la eternidad. Porque el diablo y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por la eternidad. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió
usted en un hijo de Dios. ¡Wow! Maravilloso. Lo felicitamos. Va a gustar ahora de las grandezas que Dios tiene para usted y para su familia. Ahora lea la palabra, busque obedecerla, es importante obedecerla, es aplicarla en nuestras vidas. Ore en cada momento, en cada circunstancia y venga a la iglesia. ¿Sí? Venga a la iglesia para seguir aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Esa palabra que cada día nos enseña, nos instruye, nos prepara para toda cosa buena, mi Dios. Esa palabra que nos acerca al reino. Esa palabra que pedimos que cumpla su propósito con la ayuda del Espíritu Santo, haciéndola germinar. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Tú estás pendiente de nosotros cada día. Así oramos por la iglesia, que bendigas la iglesia, que la levantes, que la iglesia se empodere, que se llene de tu palabra, que la obedezca, que se mueva con el poder de tu Espíritu Santo a ser discípulos, que abran sus hogares para enseñar tu palabra, Señor. También te damos gracias por la familia, padres, madres, hijos, que la familia abra sus casas para enseñar tu palabra, para aplicarla, que inviten a los amigos, a los compañeros a casa para enseñar la palabra y que tu Espíritu Santo los acompañe en esta labor, mi Dios, y traiga un renuevo. Se levanten familias nuevas, poderosas, ungidas por tu poder, que dan gloria a tu nombre y testimonio a este mundo decadente, Señor. Te damos gracias también, Señor, por los amigos, los vecinos, los conocidos, los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra cada día. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar. Que tu Espíritu Santo la haga germinar, Señor, dando gloria a tu nombre, dando una gran cosecha, mi Dios. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Nosotros los bendecimos a ustedes. Que tengan un día lleno de bendiciones. Siga escuchando, siga aplicando, siga reenviando esta palabra a otros que lo necesitan. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.